estás? Qué gusto verte. Bueno, me presento, me llamo Argeli y hoy voy a estar enseñándote o dándote las clases de idiomas. Sí. ¿Me permites tu nombre, por favor? Axel Hernández. Hola, mucho gusto. Bueno, dime, ¿tienes algún paquete especial o porque veo que es la primera vez que te veo por acá, ¿verdad? Sí. Ya agarraste el paquete viajero. Sí. Claro, ahora que viene verano tengo muchísimos clientes y estudiantes que vienen por ese tipo de paquetes. Sí, es una muy buena idea que la escuela abrió este tipo de paquetes. Ok, muy bien. Entonces, sí veo que tenemos como 4 o 5 sesiones, ¿verdad? Ok, Axel, entonces, ¿me puedes decir qué idiomas necesitas reforzar o aprender? Ok, inglés, francés y hebreo. Perfecto, claro que sí. Sí, yo te puedo enseñar los 3 idiomas, claro que sí. Bueno, te comento que el paquete viajero, como su nombre lo indica, es un paquete de idiomas que nos van a servir pues para viajar. Así que no te voy a estar enseñando o metiéndome muy en fondo a lo que es la gramática y pues el vocabulario como que muy detallado, ¿ok? Solo para que tengas muy en claro. Así que si te gustaría inscribirte a alguna lección en particular, tipo francés o hebreo o también en inglés, pues también puedes agendar con nosotros los paquetes en los cuales ahí sí nos vamos de fondo y de lleno con el idioma y te empezamos a explicar y enseñar pues el idioma completo desde el vocabulario, el abecedario, sobre todo la gramática y los tiempos. Bueno, ya tú sabes de qué estoy hablando, ¿verdad? Ok, bueno, pero pues simplemente estos paquetes son sesiones muy pequeñas donde te voy a decir, enseñar frases completas que te pueden servir mucho para tu próximo viaje, ¿ok? Te voy a estar escribiendo para que detectes cómo se lee y lo puedas ver en la calle o en algún mapa o en algún libro. Y también te voy a decir cómo es la pronunciación para que vayas practicando, ¿ok? Sí, todo esto es para que estés más que listo para tu viaje. ¿Cuándo es tu viaje? En un mes. Perfecto, yo creo que el tiempo es ideal. Muy bien, Axel. ¿Con qué idioma te gustaría comenzar? Francés, uno de mis favoritos, la verdad. ¿Me puedes decir cómo es tu nivel de francés? Principiante, medio, avanzado, ¿cómo te encuentras? ¿No entiendes nada? Solo algunas palabritas. No, para nada, no te preocupes por eso. Ahora mismo te voy a empezar a decir las palabras, oraciones que te van a servir bastante en tu próximo viaje. ¿A dónde viajas? ¿A Francia? ¿A Suiza? A Francia. Muy bien. Bueno, pues ponte muy cómodo, saca tus libretas, tus apuntes, que vamos a comenzar con el idioma francés. Ok, muy bien. Correcto. Entonces, bueno, vamos a empezar con la palabra básica que te va a servir y la vas a estar hablando y diciendo, estoy segura que durante todo tu viaje, que sería buenos días. Ahora te la voy a escribir, pero estoy muy segura de que sabes cómo se dice, ¿verdad? Ok. Y se dice bonjour. Literal significa buen día. Y aquí la tenemos. Así se escribe. Y bueno, si no sabías, en el francés la última letra jamás o en
paso a esta R, pero sí escríbelo, así se escribe correctamente. Así que solo se va a decir bonjour. Esta la puedes utilizar desde saludar a alguien de que bonjour, o para decir buenos días, o cuando entras a algún establecimiento, ¿ok? Es para saludar y para desear los buenos días. Ahora, empezando también con los saludos, te voy a decir cómo se dice cómo estás o cómo va, cómo te encuentras, ¿ok? Y se dice ça va. Ça va. Y se escribe así. Ça va. Sí, esta C es una C especial que se pronuncia como S. Cuando veas esta C con la colita, es que se pronuncia como S, no se pronuncia como K. Entonces es ça va, ça va. Y bueno, la mayoría te va a contestar ça va bien, que significa va todo bien, todo excelente. Entonces esa podría ser una pregunta, una respuesta correcta para decir bien. Se escribe igual que en el español, pero se pronuncia bien. Ça va bien, o solo puedes decir bien, tout va bien, que significa todo va bien. ¿Cuál te gustaría decir? Bien, claro, es lo más fácil. Entonces, ça va bien. Oui, ça va bien. Y vamos con la otra expresión, que sería sí. Esta estoy súper segura que sabes cómo se dice. Ajá, así se escribe y se dice oui, que significa sí. Entonces, si alguien te pregunta cómo estás, ça va, y dices ça va bien, oui, ça va bien. Ahora, el contrario a oui es no, como en español, ¿verdad? Pues ni tanto, porque se escribe de esta manera, pero no vamos a pronunciar esa N final, entonces simplemente es no. Ok, entonces seguimos. Ya tenemos el buenos días, el cómo estás, el sí, el no. Y bueno, también te voy a decir cómo se dice el buenas tardes. Es también muy importante. Entonces, buenas tardes se dice bon après-midi. Es como bonjour. Y se escribe de esta forma. Ok, a ver. Así. Así se escribe buenas tardes, bon après-midi, que literal eso significa buena tarde o después del mediodía, algo así. Pero bueno, te voy a explicar un poquito. En esta palabra vas a unir estas dos. Entonces no se dice bon après-midi, sino que el bon y el après se juntan como uno. Entonces es bon après-midi. Sí, ahora yo no te lo puedo decir exactamente porque pues no tengo el acento francés, pero cuando estés en Francia vas a ver, vas a escuchar esta expresión y vas a recordar cuando se unen estas dos, ¿ok? Bueno, y pues ya que estamos con el buenas tardes, pues también te tengo que enseñar el buena noche, ¿ok? Y sería bonsoir. Sí, este buenas noches se utiliza después de las 6 de la tarde. Sí, sobre todo si vas en Francia en verano,
la noche, o sea que ya no hay nada de luz, es después de las 10 de la noche. Pero si son las 7 y aún hay luz, tienes que decir bonsoir. Sí. Ay, así se escribe bonsoir. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás aprendiendo bien? ¿Tienes alguna duda? Ok. Bueno, continuamos y entonces esos serían como que los saludos como muy formales, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa si estás, por ejemplo, en una tienda de regalos o en una tienda de comida rápida y pues no sabes cuánto cuesta algún producto que tú quieras comprar? Sí, sobre todo que estás haciendo de turismo. Pues bueno, me imagino que vas a querer comprar recuerditos y todo eso. Entonces te voy a enseñar a decir cómo se dice cuánto cuesta, ¿ok? Y cuánto cuesta se dice combien ça coûte. Sí, y así se escribe. Tenemos otra vez esta C que se pronuncia como S. Entonces, combien ça coûte, cuánto cuesta. Y pues, si no sabes cómo se dice el objeto, la verdad es que te recomiendo que lo muestres combien ça coûte. Claro. Muy bien, ahora vamos a imaginar que también estás en un restaurante y quieres ordenar, no sé, una ensalada, una hamburguesa, una pizza, y pues obviamente el mesero te da o la mesera te dan el menú y pues quieres algo específico del menú. Entonces, ¿cómo se dice? Yo quiero la ensalada, yo quiero no sé, el sándwich o yo quiero cualquier tipo de cosa. Entonces se dice je voudrais le. Ok. Esto es solo para ordenar comida. Sí, porque no, el je voudrais no es como el yo quiero, sino que es solo como a mí me gustaría tener este tipo de cosa, este tipo de comida, ¿ok? Entonces, esta frase solo se utiliza para ordenar comida, ¿ok? Je voudrais le salade, je voudrais le pasta, je voudrais le pizza, etcétera, etcétera, ¿ok? Sí, claro que puedes apuntar, por favor. Muy bien. Ahora supongamos que pues sigues en el restaurante, pero ahora quieres la cuenta. Entonces se dice la adición que es como la sumatoria. Creo que esa sería como que la traducción literal, la adición. Entonces, así se escribe. La adición, la adición. Pero obviamente, como estás en Francia, tienes que ser muy respetuoso y tienes que pedir por favor las cosas, ¿sabes? No solo en Francia, en todas las cosas tienes que pedir por favor, en todos los idiomas. Entonces, por favor, se dice s'il vous plaît. S'il vous plaît. Y te voy a escribir cómo se dice, cómo se escribe. S'il vous plaît se escribe de esta forma. Sí, sé que hay como que acentos que no conoces, pero así se escribe correctamente. Entonces, alzas la mano y dices la adhesión s'il vous plaît. Sí, es una forma muy correcta y muy polite de pedir la
cosas, ¿ok? Ahora supongamos que estás caminando en la calle y necesitas preguntarle a alguien algo en específico, como dónde se encuentra tal cosa o qué hora es, no sé, algo por el estilo. Entonces no puedes ir por la calle preguntándole a alguna persona muy directamente. Entonces tienes que decirle como discúlpame, disculpe usted, ¿sabes? Entonces esa palabra se dice excusez-moi. ¿La conocías? Sí. Suena un poquito como inglés. Excusez-moi. Sí, literalmente es discúlpeme a mí. Moi es yo. Excusez-moi. También lo puedes como complementar con lo que te he comentado de la cuenta. Excusez-moi l'addition s'il vous plaît, ¿sabes? Sí, creo que si dices esa frase, excusez-moi l'addition s'il vous plaît, el mesero va a decir, wow, un turista muy muy educado con un muy buen nivel de francés. Sí. Y bueno, sigamos suponiendo que estás en la calle y le preguntaste a alguien, excusez-moi, y quieres saber, no sé, dónde se encuentra la iglesia, la catedral o un restaurante o una calle en específico, ¿sabes? Entonces, para decir dónde está o dónde se encuentra, se dice où est. Sí, yo sé que suena como que un poquito raro. Significa dónde. O es donde está cualquier cosa. Entonces, ¿dónde está? Y lo puedes complementar con la catedral, o el restaurante, o la rue. Rue es calle. Entonces complementalo siempre con excusez-moi o para que la gente pues te vaya a contestar y te vaya a ayudar de una forma muy muy amable. Sabes que estás yendo a otro país, a otra cultura, y pues lo mínimo que podemos hacer es pues tener respeto por la cultura, por el idioma y por las personas que viven en ese país. Muy bien, entonces algo que te va a pasar, que estoy muy segura, es que la gente te va a hablar súper rápido y no vas a tener como que la capacidad como de entender exactamente lo que la gente quiere decirte. Entonces, una manera de decirle a las personas que hablen un poco más lento, como para que puedas pues cachar algunas palabritas, sería decirle, excusez-moi, puede hablar un poquito más lento, y te aseguro que la persona va a tratar de ayudarte a entender lo que la persona quiere decir. Entonces, puede hablar un poco más lento o más lento, sería vous pouvez parler lentement. Te voy a escribir que literalmente la traducción es usted puede hablar lentamente. Sería así, vous pouvez parler lentement. Y bueno, obviamente lo puedes acompañar con el excusez-moi, vous pouvez parler lentement, s'il vous plaît. Sí, recuerda que siempre el s'il vous plaît es muy común y muy polite de utilizarlo para todo, ¿ok? Los franceses son unas personas que tienen como que mucha educación y como que son muy formales al hablar, entonces no olvides eso nunca. Y bueno, la
última palabra que te voy a explicar hoy es el no te entiendo. Y sería je ne te comprends pas. O simplemente je ne comprends pas, que significa no entiendo. No entiendo nada. A ver, y se escribe así. Así se escribe. Je ne comprends pas. O también puedes usar esta expresión que es no sé. Y es je ne sais pas. Je ne sais pas. Si alguien, por ejemplo, te ve en la calle y te pregunta algo y tú no tienes ni idea, pues no te quedes con la cara de no sé nada. Solo di je ne comprends pas o je ne sais pas. O también puedes decir yo no hablo francés y nadie te va a volver a preguntar nada. Sí, te voy a decir cómo se dice yo no hablo francés. A ver. Se escribe de esta forma. Aquí la tercera. Je ne parle pas français. Y puedes decir je ne parle pas français. Excusez-moi. Sí, así que bueno, estas 3 palabras yo creo que te van a salvar de 1000 cosas. Espero que las puedas aprender y decir muy bien. Recapitulando, hemos aprendido la palabra de buenos días. ¿Me puedes decir cómo se dice? Bonjour, muy bien. ¿Me puedes decir ahora cómo se dice buenas tardes o buena tarde? Perfecto, bon après-midi, muy bien. Y ya que estamos con buenas tardes, ¿cómo se dice buenas noches? Bonsoir, perfecto, muy bien. Y ahora, ¿me puedes decir cuánto cuesta algo? Perfecto, combien ça coûte, muy bien, correcto. A ver, ¿qué más? Estás en un restaurante y quieres la cuenta, ¿cómo la pides? Perfecto, excusez-moi, l'addition s'il vous plaît. Muy bien, perfecto. Y ahora, ¿quieres ordenar una ensalada en un restaurante? ¿Cómo lo dices? Correcto, je voudrais les salades s'il vous plaît. Perfecto. Sí, también lo puedes complementar con el excusez-moi. Correcto, muy bien. Y la última, yo no hablo francés. Je ne parle pas français. Muy bien, excelente. Sí, hemos terminado la pequeña primera sesión de francés, así que nos vemos la próxima semana para, bueno, tú me vas a decir si quieres continuar con el francés o bueno, también tenemos el hebreo y también tenemos el inglés, sí. Bueno, no te preocupes, piénsatelo, repasa todas las palabras que te expliqué el día de hoy y si tienes alguna duda, con mucho gusto me dices para la próxima sesión. Muy bien, entonces nos estamos viendo y que te encuentres